Muerte digna, eutanasia y distanasia no son términos equivalentes. Es preocupante que no sean solo los ciudadanos del común, sino también los médicos, las instituciones médicas, los centros de bioética, la Corte Constitucional de Colombia y el Ministerio de Salud, quienes confunden estos términos. Los medios de comunicación, por supuesto, difunden la noticia eutanasia en Colombia, legalizada la eutanasia en Colombia. No es así. En otros videos anteriores les he mostrado que eutanasia es un término milenario para describir acciones de dar muerte a una persona por motivaciones no solo de piedad, sin tener en cuenta las circunstancias médicas ni el derecho. En tiempos en que la medicina estaba totalmente desarrollada, poco desarrollada digo, y en tiempos en que el derecho era muy diferente al actual. Había motivaciones para la eutanasia porque el sujeto recién nacido, la persona recién nacida, no le servía al Estado como guerrero en Esparta, en el monte Taigeto, los despeñaban, por horror ante la malformación, por sentimiento de rechazo a las anomalías, a lo diferente, por desespero, por suicidio. Muerte digna es otra cosa. La muerte digna para la gente del común significa que cuando llegue el momento de la muerte natural, la persona reciba sedantes, presencia amorosa, analgésicos y todo lo necesario para que no sufra. Eso es la muerte digna, aliviar el sufrimiento en la agonía para muchas personas. Otra cosa diferente es anticipar la muerte. Ya no es morir con dignidad, es autorizar matar por consideraciones de dignidad. Pues sí, hemos llegado a la conclusión que ese homicidio puede tener connotaciones aceptables. Y por eso es que se ha venido aceptando en el mundo que se pueda quitar la vida a una persona, anticipar su muerte natural por consideraciones principalmente de realidad, por ejemplo en el caso de los enfermos terminales, que la muerte está próxima y que el sufrimiento es intratable, por consideraciones de piedad, aceptándolo la medicina y aceptándolo el derecho. Eso es muerte digna. Cuando no existía ese concepto, pues se llamaba eutanasia. Ahora no se llama eutanasia, se llama muerte digna, porque se anticipa la muerte de un enfermo en situación terminal con sufrimiento insoportable, intratable, porque lo dicen los médicos y porque la ley da el permiso, la autorización para no procesar penalmente a la familia ni al médico autor. Entonces ya no se puede decir que se legalizó la eutanasia, que se reguló, sí. Como no se puede decir, ya les he dicho, que al regular la prostitución se diga que se legalizó la prostitución. No, se dirá, se reguló y la ley no tendrá ese nombre, ley de prostitución, ley de eutanasia. No, lo que era antes clandestino, criticable,
para esconder, para no mostrar, o respetable porque sucedía en la intimidad de la relación médico-paciente, sale a la luz del día regulado por el Estado. Regulado por el Estado y por los médicos. Como ustedes saben, la sentencia C-239 del 97 consideró que quitar la vida a una persona por piedad, si esa persona estaba en condición de enfermedad terminal y su sufrimiento era insoportable y era adulto y lo solicitaba, y un médico actuaba, eso no era motivo de penalización. Pero eso no es legalizar la eutanasia, es regularla. Y entonces surge un nuevo concepto en Colombia de muerte digna. Esa sentencia del magistrado Gaviria del año 97 no es una sentencia que legalizara la eutanasia, como se ha dicho pomposamente y con intención de aumentar más las condiciones. Intención legítima o ilegítima, rechazable o no, pero una intención oculta que ustedes deben saber. Otra cosa es que estén o no de acuerdo con que se amplíe el derecho de anticipar la muerte estando en enfermedad terminal a personas no adultas, es decir, a menores de edad. Trataremos ese tema en otro video. Volvamos a la resolución del Ministerio de Salud 1216 de 2015, que reguló mediante un acto administrativo el derecho a morir dignamente, pero de enfermos terminales, adultos, capaces mentalmente. Precisamente a esa resolución se llegó por un mandato de la Corte Constitucional para que todo colombiano pudiera acceder a ese derecho bajo condiciones. Pero quienes impulsan la idea de eutanasia sin ninguna restricción, no obstante que yo logré haber quitado ese término que estaba más de una decena de veces en la resolución, lograron incrustar la palabra procedimiento eutanásico. Y en el protocolo que acompaña esa resolución del ministerio, ese protocolo decía protocolo para la muerte digna o para morir dignamente en caso de enfermedad terminal en Colombia. Y lo cambiaron después, tendenciosamente, en un protocolo titulado Protocolo para el procedimiento de eutanasia. No, es un protocolo para acceder a la muerte digna en Colombia en caso de terminalidad. Y dentro de ese protocolo logré que se incluyeran los criterios de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos y de la Asociación Nacional de Hóspices en Estados Unidos, criterios objetivos de qué es terminalidad. En caso de cáncer, en caso de extinción de las funciones de órganos vitales, como el corazón, como los pulmones, como el hígado, como los riñones, porque quien a la sazón era presidente de la Academia Nacional de Medicina y formó parte del grupo de esa resolución, sin mostrar ese cargo ni esa dignidad, sino presentándose con otra función, sin embargo, influía como presidente de la Academia Nacional de Medicina ante el Ministerio, sin la autorización de los miembros de la Academia Nacional de Medicina in toto.
globalmente, como grupo médico, como grupo médico científico. Influía dicho doctor para que se dejara de todas maneras ese término de procedimiento eutanásico y para que de manera incoherente dentro del protocolo que es para enfermos terminales se insertara la definición de un diccionario sobre qué es eutanasia, sin tener en cuenta ni edad, ni estado clínico, pronóstico, datos médicos, nada. La gente que vea ese protocolo no dejará de pensar, al fin que esto es eutanasia o esto es muerte digna. Tenemos que salir de esa incertidumbre conceptual. Hay que precisar los términos. En la Ley de Cuidados Paliativos figura una definición de enfermo terminal que es capciosa, porque termina después de un puntico más largo diciendo que cuando los medios empleados para el tratamiento no hayan sido eficaces. Eso no constituye una enfermedad terminal. Una enfermedad terminal, un diagnóstico de estado clínico terminal se fija por los médicos cuando hay un pronóstico corto de vida de 6 meses o menos, debidamente sustentado con criterios clínicos y criterios paraclínicos, es decir, soporte en laboratorio, en imágenes, en pruebas complementarias. Por eso los enfermos que han firmado desde hace muchos años una voluntad anticipada que dice, en caso de llegar a encontrarme en una enfermedad incurable, es decir, que me encuentre en estado terminal, tienen que revisar esa voluntad. Porque no es lo mismo ser incurable que ser terminal. A los enfermos hay que llegarles con claridad, sin sesgos, sin mentiras, sin disfraces conceptuales, para que sepan perfectamente si lo que van a hacer es legal o es ilegal. Si cumple los parámetros médicos o no los cumple. Con mayor razón, el Ministerio de Salud, al fijar una resolución que va a tener un impacto en la sociedad, debe atender a la vulnerabilidad de los enfermos y a la solidaridad que deben recibir en la atención de salud. Claro, unos buenos cuidados paliativos de calidad, falta mucho terreno para eso. Pero esos títulos tienen que decir claramente muerte digna o morir con dignidad. Nada de procedimiento para eutanasia en Colombia. Para terminar, revisen la sentencia raíz, matriz de estas situaciones del año 97 del magistrado Gaviria. Ahí jamás dijo que se despenalizaba o se autorizaba la eutanasia o el procedimiento eutanásico. No fijó las formas de morir de un enfermo terminal, que pueden ser muchas. No necesariamente la administración endovenosa de medicamentos en dosis letales. Puede ser la ingesta de medicamentos en dosis letales. O puede ser no reanimarlo. O puede ser sedarlo en una de sus crisis o en la agonía. O puede ser limitar los esfuerzos de sostenimiento vital, situación que lo lleva a la agonía y luego ser sedado. Ha sido tendenciosa la manera como se ha interpretado la sentencia del magistrado Gaviria y muy sesgada hacia un procedimiento directo endovenoso en enfermos en estado terminal, llamándolo procedimiento eutanásico. Si alguien entra a una unidad de cuidados intensivos vestido de médico
y aplica unos medicamentos por la vena y muere el paciente, ¿eso qué es? No sabemos qué es. Hasta que no miremos que hubo un protocolo con ese paciente, que cumplió los requisitos médicos y de ley, y que por eso el médico actuó de esa manera. Bueno, estamos enfrente de una muerte digna anticipada, autorizada por la ley en Colombia. Pero si fue alguien disfrazado de médico, pues es un homicidio. Y si fue un médico que le dijo a la familia que eso estaba autorizado en Colombia y el enfermo no es terminal, pues es un homicidio. Entonces no es el procedimiento. Un procedimiento de administrar medicamentos por vía endovenosa puede ser una eutanasia, es decir, un homicidio, o puede ser una muerte digna, es decir, aprobado por las normas médicas y por la ley.